Se nos entregó incluso un memorial de agravios por parte de las comunidades allí, donde nos dicen toda esta violación de derechos humanos, nos muestran qué es lo que hay en el cementerio. Este cementerio ha provocado una serie de especulaciones, pero ¿qué tenemos que decir? Lo que ustedes han dicho, porque estuvo el equipo de ustedes allí, es colindante con la guarnición militar que hay allí de la Brigada Móvil. Pero además sí, hay INNs, hay gente de todos, hay gente que ha caído en combate, claro que sí. Pero lo que nosotros estamos cuestionando es de dónde venían esos cadáveres, de los municipios aledaños, que son la región de consolidación del Plan Integral donde están los recursos de los Estados Unidos. ¿Y quién los traía? El ejército. ¿Cómo? Helitransportados. ¿Dónde los depositaban? En este cementerio. ¿En qué forma? En unas bolsas negras que el sepulturero de esta municipalidad, a motu propio y con su sentido humanitario, empezó a abrir unas fosas, ¿ya? Y a ir depositando estas bolsas con cuerpos humanos dentro, y les ponía una plaquita de identificación que era justamente el día en que se llegaba. ¿Cómo sale a la luz pública? En primera instancia por una denuncia del mismo alcalde y de las comunidades. Eran tantos los que llegaban que estaban afectando el presupuesto del municipio, porque es al municipio al que le toca pagar al funcionario y, digamos, la inhumación, digamos, del cuerpo. Ahora, como tal. ¿Cómo se explica que con todas estas denuncias Colombia no solamente siga teniendo el apoyo de Estados Unidos, sino que tantos organismos internacionales elogian el desempeño de Colombia? Pues lo que tenemos que decir es que es porque no conocen la realidad como tal. Yo quiero decir, por ejemplo, respetando muchas organizaciones que han hecho informes especiales e institucionales. Nosotros a la audiencia invitamos, por ejemplo, a todo el sistema de Naciones Unidas para que escuchara a las víctimas. Ellos no asistieron, pero sí tienen el informe institucional de Fiscalía. Yo lo que digo es que a estos informes institucionales hay que convalidarlos también con lo que dicen las comunidades. Las víctimas no pueden ser desodidas, ni pueden ser desatendidas. Los falsos positivos, que se llaman eufemísticamente falsos positivos, pero que son ejecuciones extrajudiciales, siempre fueron negadas por el gobierno colombiano. Solo cuando las madres de Soacha, y solo a través de haber escuchado a ellas que reclamaban a sus hijos, es que se pudo mostrar que esto es una práctica aberrante de las fuerzas militares de Lo dicen documentos de los Estados Unidos, de la propia embajada de los Estados Unidos. Es una práctica aberrante, y lo que nosotros podemos decir es que en ese cementerio de NNs que hay abatidos en combate, por lo menos hay 25 personas que fueron abatidas por ejecuciones extrajudiciales y que hacen hoy parte de los falsos positivos. ¿Qué estamos pidiendo? Que se averigüe, que se esclarezca la verdad, pero además porque hay un tratamiento que no es el adecuado para esos cadáveres. Cuando hay un NN, hay un protocolo también para el tratamiento de esos cadáveres, y es que tienen que ser en unas bóvedas para poder proteger las pruebas que a futuro permitan su identificación plena, porque el ADN, ustedes saben que se deteriora, y en una región como la Macarena, que tiene una tierra con un nivel de acidez bastante profunda, pues esto se deteriora y entonces impide que las familias de las víctimas puedan hacer su duelo, porque no tienen cómo recuperar esas pruebas. Nosotros lo que estamos pidiendo es a la Fiscalía investigación. Senadora, le pido que nos acompañe, vamos a una pausa y enseguida terminamos el programa con usted. Continúa con nosotros la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, que está en Buenos Aires para participar del Foro de San Pablo, el encuentro de partidos progresistas de América Latina que continúa hasta el sábado. Usted nos mencionaba las audiencias. En las audiencias, el expresidente Uribe los señalaba a ustedes como aliados del terrorismo. Hay amenazas a congresistas, como el caso del congresista Cepeda. ¿Cuánto esto dificulta la posibilidad de las denuncias y de saber exactamente de cuánta gente desaparecida o asesinada estamos hablando? Bueno, la práctica del expresidente Álvaro Uribe Vélez era de señalar y estigmatizar a todos aquellos que de una u otra manera no compartimos su práctica y su política de seguridad democrática. Justamente en la audiencia, al tercer día de la audiencia, el domingo, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en presencia de las tropas que hacen presencia en la Macarena, señaló a que quienes estábamos en esa audiencia éramos voceros del terrorismo, es decir, una macartización para deslegitimar todos estos testimonios y todas las denuncias que hicieron las comunidades. Ahí está el caso de Iván Cepeda, que hoy ha sido amenazado por el debate de tierras y por todo lo que se ha venido haciendo desde el movimiento de víctimas. Las cifras, allí las cifras son contundentes. Mire, la primera cifra de 2.000 cadáveres, por lo menos en este cementerio NN de la Macarena, fue dada por la Procuraduría General de la Nación en una investigación inicial que se dio allí. Pero también la recogió después el alcalde del municipio de la Macarena. Después de todo este proceso, hoy la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Justicia y Paz, nos habla de que hay mínimo 4
449 expedientes documentados y está hablando de un mínimo de 600 probables muertos que están allí dentro de estos cementerios. Solamente en ese lugar. En ese lugar, pero yo quiero decir algo más. Nosotros estuvimos investigando en otros cementerios porque a raíz de esta denuncia las comunidades nos han llamado. Hay más de 20 cementerios de esta modalidad y voy a hablar del caso de Granada, donde en Granada hay una parte también de NNs, pero mucho más grave porque allí sí hay fosas comunes, es decir, en una misma fosa hay 4 cadáveres, 7 cadáveres y hay una que se nos ha señalado de 72 cadáveres. Nosotros estamos llamando para que haya un esclarecimiento. Finalmente, esta política de seguridad democrática es una política que yo puedo resumir de esta manera. 1, una guerra contra las FARC. 2, una negociación con las autodefensas de Colombia. Y 3, casi que un letargamiento frente a lo que ha sido el rearme paramilitar. Y todo esto en el contexto de la violación de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de desconocer el principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Senadora, brevemente, ¿qué puede llegar a cambiar, si es que algo puede llegar a cambiar, precisamente con el cambio de gobierno, con la llegada de Santos? Bueno, pues va a haber un cambio de estilo. El presidente Santos ha manejado un cambio de estilo. Por ejemplo, en las relaciones con Venezuela. Era imposible que Colombia siguiera en ese proceso de confrontación, el restablecimiento también de relaciones y mejorar con el Ecuador. Pero además es necesario que todos entiendan que en la violación de los derechos humanos, esta ha sido una práctica extendida del ejército colombiano a través de la política de que el fin justifica los medios, es decir, en aras de acabar con la amenaza, entre paréntesis terrorista, valen todos los métodos, incluido la violación de los derechos humanos. Es a eso a lo que tiene que contribuir no solamente nosotros como colombianos, sino el movimiento internacional para que haya un esclarecimiento y en este conflicto se respete la dignidad del ser humano. Ahora, ¿en qué medida los está afectando esta posibilidad, la complicidad que existen de empresas transnacionales en todo esto que sucede en Colombia? Bueno, la verdad es que ese tema no se ha tocado mucho en Colombia. Ustedes saben que la parapolítica, que era la articulación entre políticos y los paramilitares, ha tenido un proceso, pero las transnacionales, incluida por ejemplo la famosa chiquita, la Unifree Company, que hoy es la Chiquita Brands, los mismos paramilitares denunciaron la financiación que ella hacía de ello, pero además hay 22 empresas más. En esto todavía no se ha ahondado, a pesar de que estamos pidiendo a la Fiscalía permanentemente de que lo haga. La verdad es que no se ha avanzado mucho. Esperamos que en un tiempo no muy lejano se empiecen también los procesos de juzgamiento en la vinculación de los grupos económicos y de multinacionales con estas prácticas horrorosas de paramilitarismo, pero sobre todo de la connivencia de sectores de las Fuerzas Armadas con estas prácticas de violatoria de los derechos humanos. En el caso de la Chiquita Brands, aclaremos, hubo una sanción de Estados Unidos justamente por estos aportes que le hacía a grupos paramilitares y la sanción fue una multa, ¿no? 25 millones de dólares, pero hay que decir que se quedaron en 5 años. En 5 años, pues se quedaron en los Estados Unidos. Sí. Ninguno de eso vino a Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado con las víctimas? El gobierno norteamericano tampoco ha hecho un proceso de reparación a las víctimas por una de las empresas que ellos comprobaron que efectivamente financió paramilitares. ¿Ustedes esperarían alguna actitud de UNASUR con respecto a este tema, que se involucre en esta cuestión? Yo pienso que es muy importante. UNASUR ha mostrado que ha sido muy efectiva en primera instancia en lo que ha sido la mediación para la recomposición de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y yo pienso que UNASUR puede jugar un papel muy importante en contribuir para que desde este grupo se empiece a trabajar un clima y un ambiente que permita que Colombia vaya hacia una posibilidad de la paz, con justicia, reparación y sobre todo para que no haya repetición de estos hechos escabrosos que ya en muchos países de Latinoamérica pasaron a la historia. Bueno, también es verdad que el gobierno de Álvaro Uribe privilegiaba la OEA y que ahora la nueva canciller resaltó el lugar de UNASUR. Hay que ver si hay un cambio en esta política también. Bueno, senadora, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta noche, en este programa especial, en donde estuvimos analizando la realidad de Colombia y básicamente lo que tiene que ver con los abusos a los derechos humanos en ese país. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos el sábado. El sábado, como siempre, todos los habitual. sábados a las 13 nos estamos viendo. Chao.